SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Entramos en el tiempo del análisis y de la información también en este abierto de Hoy por Hoy con Carmen Umbierres. Hola Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña aquí en Madrid Ignasi Guardans. Hola Ignasi. ¿Qué tal? Buenos días. Decía, con el análisis y con la información. Vamos a saludar a Marifé Binacua. Ella es alcaldesa de Santa Cruz de la Serós, en la provincia de Huesca. Alcaldesa, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero, alcaldesa, entiendo que su municipio sigue desalojado. De hecho, fue desalojado ayer, ¿no? A última hora. Eso es, ayer a última hora nos desalojaron, estuvimos en prealerta desde el día anterior y ayer ya finalmente nos desalojaron. ¿Cuánta gente podía haber en Santa Cruz un mes de agosto? Pues en mes de agosto Santa Cruz de la Serós es un pueblo turístico y estaban pues las casas de turismo rural, los hoteles, estaba pues no sé cuántas personas habría, pero estaba lleno. Sí es cierto que fuimos con la prealerta, ya fuimos avisando que esas segundas residencias y esos hoteles pues que fueran desalojando el pueblo por si había que evacuar, fuera más fácil la evacuación. ¿Todo fue bien en la evacuación? Sí, estábamos organizados. Somos pocos, pero nos organizamos. ¿Dónde ha pasado usted la noche? Pues en Jaca, con unos familiares. ¿El pueblo está a salvo? ¿El incendio ha llegado cerca? No. El pueblo está a punto de arder, ¿vale? Porque ayer los efectivos se centraron en los monasterios de San Juan de la Peña, que son mi casa, y las peñas de San Juan de la Peña son mis montes, pero se centraron en los monasterios y los pueblos nos quedamos un poco desprotegidos, la verdad. Estamos un poco indignados porque al final la administración tiene que entender que sin pueblos y sin vecinos protegidos de poco sirven los monumentos. Cuando dice alcaldesa que el pueblo está a punto de arder, entiendo que usted ha pedido información a los equipos de extinción y le han contado dónde están las llamas. Sí, bueno, además, gracias a todos esos bomberos de la Comunidad de Aragón, han venido de Madrid, o sea, que están al pie del cañón, los agricultores de la zona que están desinteresadamente voluntarios, se han quedado en el pueblo a protegerlo. Y de primera mano sé que las llamas están muy cerca del pueblo. Un pueblo, por cierto, que tiene una iglesia del siglo X y un monasterio también del siglo XI, de las benedictinas, que parece que eso es lo de menos, pero bueno. Le iba a preguntar precisamente cómo es Santa Cruz de la Serós, para quien no lo conozca. Santa Cruz es un pueblo medieval donde doña Sancha, hija del rey Sancho Ramírez, decidió crear un monasterio y a raíz de ese monasterio pues se creó el pueblito que hay alrededor. La cuna de la corona de Aragón, al final. Claro, nos decía que ustedes están realmente muy cerca, ¿no?, del monasterio de San Juan de la Peña. Yo me he criado en el monasterio de San Juan de la Peña. Mi familia procede de ahí. Una de mis primas fue la última en nacer en el monasterio de San Juan de la Peña. Entonces mi vinculación con el monasterio de San Juan de la Peña y todas esas peñas que me han visto crecer es infinita. ¿Cómo es el entorno, alcaldesa? Además del pueblo, o sea, naturalmente las imágenes son tremendas, las que estamos viendo de cómo el fuego ha ido avanzando y quemando el monte alrededor de su pueblo. Pues es que es devastador, pero no solamente es mi pueblo, porque están los pueblos de alrededor, que como estaban los medios de extinción en los monasterios, pues está Binacua, Astuey, Arbués, Bailo, ahora Santa María de la Peña, todos los pueblos de alrededor están otra vez en peligro. Entonces el paisaje, el panorama es desolador y ya no sabemos qué hacer. Ya solamente que toca esperar y que esperemos que las casas no se nos quemen, la verdad. Es lo único que pedimos ya. ¿Le han contado, alcaldesa, qué esperan sobre la evolución del fuego? ¿Cuáles son los pronósticos? Pues ahora tengo una reunión con el CECOPI a las 9 y ahí te informan un poco de cómo es la noche y la evolución, los vientos, el tiempo y los medios de los que se dispone. Y es cierto que de verdad tengo que agradecer muchísimo a todos esos trabajadores que están al pie del cañón, de verdad, que eso quiero que quede constancia, todos los bomberos, en fin, las cuadrillas, de verdad, o sea, que es que son los que están ahí, la UME,
de verdad. O sea, que es que de verdad, gracias, que es que no tendré días en mi vida para agradecerles todo lo que están haciendo. Y a los agricultores también. Pues le vamos a dejar que se prepare ya para esa reunión del CECOPI. Marifé Binaco, alcaldesa de Santa Cruz de las Heros. Gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Creo que ya puedo saludar a Carla Turró en Barcelona. Carla, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Ahora sí, perdona, que no habíamos conectado a tiempo todavía el cable. Carmen Lumbierres, nos decías antes de las 8 menos 10 que tú eres de Huesca, que conoces bien esos monasterios que estaban en peligro, que conoces bien la zona. El testimonio de esta alcaldesa yo creo que es muy significativo, ¿no? Es decir, cómo en un momento dado la amenaza del fuego es tan real, tan peligrosa, que se toman decisiones, en este caso proteger el patrimonio histórico, ¿no?, que está albergado en uno de esos dos monasterios, y ella siente que se ha desprotegido, digamos, los pueblos, en este caso su pueblo, ¿no? Y esta angustia de mi pueblo está a punto de quemarse, ¿no?, que tiene que ser terrible para quienes son de allí y han decidido seguir allí, viviendo allí, en una zona en la que, como nos decía, si no protegemos los pueblos, pues mal no va. A mí, si me permites, me gustaría empezar agradeciéndoos que hoy el Hoy por Hoy empiece por este incendio. Es verdad que en Huelva está sucediendo otro horror, pero había quejas en la comunidad aragonesa de que parece que todo aquello que no pasa dentro de la M30 no es noticia nacional, y no es así. Empezamos hoy hablando de este dramático incendio no solo por el patrimonio histórico y de espacio natural, como decíamos antes, sino que yo creo que la alcaldesa Marifé Binaco lo explicaba perfectamente. Es que Santa Cruz de las Heros está en las faldas del monte, o sea, no hay un término intermedio para poder parar el fuego, no hay una zona de huertos, no hay una carretera grande que pueda hacer de cortafuegos, sino que si el monte baja hasta el pueblo se quema. Y se quema la iglesia, como ya estaba diciendo, la iglesia románica y el centro benedictino, pero es que se queman las casas, porque es un núcleo muy pequeño que está todo alrededor de la iglesia. Y a mí me preocupa mucho, primero, que no se queme, por supuesto, pero luego cómo se va a gestionar la indignación de los ciudadanos de la comarca de la Jacetania, ¿no? De los agricultores, por un lado, de la gente de las poblaciones que han salido con vida, por suerte, como ya estaba diciendo muy bien, los dispositivos han funcionado, pero es que se ha destrozado la manera de vivir y el patrimonio de una zona entera, de una zona pegada ya a la alta montaña, yo ya no diría ni que es pre-Pirineo, y que, como ayer estaba diciendo un científico del CSIC, se tardará más de 100 años en recuperar la ecodiversidad de ese bosque, ¿no? Y eso va muy unido no solo a nuestro pasado, sino sobre todo a qué va a ser del futuro de esa comarca. Ahora cedo la palabra tanto a Ignasi como a Carla, porque queremos sumar un testimonio más. Lo ha mencionado y lo venimos mencionando desde primera hora de la mañana. Las imágenes de ayer, de la lucha contra el fuego, dejaron un elemento singular en este incendio, que fue la lucha contra el fuego y contra la amenaza al patrimonio, ¿no? Las imágenes que hemos visto en redes sociales de soldados de la Unidad Militar de Emergencia rescatando restos de gran valor de uno de esos monasterios, entre ellos los restos de algunos de los reyes de Aragón, son muy llamativas. Y ese rescate corrió a cargo del 4º Batallón de la Unidad Militar de Emergencias. Y Joaquín Núñez Regodón es el jefe de ese 4º Batallón de la UME. Señor Núñez Regodón, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Gracias por atendernos. Oiga, creo que, ahora entramos en algún detalle más, ¿no? Pero por lo que nos han contado, creo que fue una intervención de la UME en ese monasterio que se tuvo que realizar en 2 tandas, porque la amenaza del fuego a los efectivos de la UME fue real en varias ocasiones. Pues sí, efectivamente se realizó principalmente en dos tandas. Una primera, que es la que había más tensión por el fuego que se acercaba y sobre todo por el humo, la gran cantidad de humo que se había generado. Y después una segunda, que luego, si quieres, explicamos un poco más en detalle, que ya se pudo entrar con el personal del Gobierno de Aragón a hacer una evacuación ya más sosegada de algunos otros aspectos que no se habían podido, otros restos que no se habían podido evacuar en la primera instancia. Claro, porque yo creo que tiene interés que usted nos pueda contar cómo se organiza, digamos, un dispositivo de este tipo, que no es lo habitual que vemos en la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en unos incendios. Les vemos apagar el fuego, pero no les habíamos visto, en realidad,
rescatar patrimonio. Entiendo que en algún momento el Gobierno de Aragón pide vuestra colaboración, ¿verdad? Y supongo que os sitúa ante los restos que hay que rescatar, que es lo que os vais a encontrar dentro. Sí. Bueno, por empezar hablando con justicia, es verdad que tenemos unas unidades especializadas en cuidado y rescate de bienes de interés cultural, que son capaces de apuntalar un edificio que puede estar amenazar ruina y sacar esos bienes de dentro, o incluso proteger un poco el edificio que en sí sea un edificio histórico. Pero ayer las circunstancias no permitían desplegar este tipo de unidades, era una cosa mucho más urgente, y entonces fue el mismo personal que estaba dedicado a la extinción, que en ese momento se estaba trasladando precisamente hacia los monasterios, que ya se había determinado como nuevo punto a defender, porque el fuego definitivamente había pasado una última línea de contención, que era una divisoria, y estaba bajando de la divisoria hacia los monasterios pues más rápido de lo previsible, porque son 2 monasterios en el que actuamos a sacar los bienes, y otro segundo, el monasterio nuevo de San Juan de la Peña, y vamos hacia allá, y efectivamente se precipita un poco todo y nos piden que si tenemos capacidad de llegar antes y iniciar esa evacuación de esos bienes. Claro, esto hay que tener en cuenta que no había nadie en la zona, que nosotros no conocíamos el patrimonio que había que evacuar, y que todo esto se estaba haciendo en un triángulo de llamadas telefónicas, cuando además un repetidor fundamental de un nodo de telecomunicaciones de la zona que afecta al teléfono, a las redes de Tetrapol de emergencias y a la propia televisión, estaba amenazando también fuego y ruina, y nos estaba amenazando con quedarnos sin comunicaciones en esos minutos prácticamente. Por lo tanto, era mandar mensajes explicatorios desde el Gobierno de Aragón de por dónde entrar, qué buscar, en qué sala entrar, qué rescatar, y cuando realmente llega ese primer equipo, el humo ya cubría todo el monasterio. En esa primera instancia cubría o bloqueaba una de las rutas de emergencia, y bueno, pues tuvieron que entrar de forma un poco precipitada, seguir esas indicaciones y sacar esos primeros restos que pudieron. Cuando ya el humo se hizo impracticable, pues tuvieron que salir y esperar a que las condiciones mejoraran. Simultáneamente habíamos metido gente para ir enfriando el lugar e intentar que las condiciones mejorasen. Y es cuando en una segunda instancia volvemos con personal del Gobierno de Aragón. Claro. Hemos visto en las imágenes que han tenido que rescatar, pues no sé, desde cuadros a urnas con restos óseos de los reyes de Aragón. Sí, efectivamente, se sacan desde esos restos óseos de los primeros reyes de Aragón, de Ramiro I, Sancho Ramírez o Pedro I, y otros reyes posteriores. Se saca un traje mortuorio del conde de Aranda, y se sacan otra serie de restos, la verdad, de gran valor para la historia y el nacimiento prácticamente del reino de Aragón. O sea, que la verdad que había mucho interés por parte de todo el dispositivo, de todo el Gobierno de Aragón y los aragoneses en su conjunto, claro, de mantener estos restos. Y por eso digo que posteriormente entramos en una segunda fase ya más organizada, con una defensa del punto ya más organizada, y pudimos entrar con el personal del Gobierno de Aragón, que ya fue más no solamente a evacuar, sino a intentar proteger dentro, claro, en cavidades que hay en las cuevas, otros restos que se iban a permanecer allí. Y luego incluso, bueno, hay una tercera fase donde ya durante la noche hemos estado trabajando en la zona, tanto en los propios monasterios como en las rutas que dan acceso a los monasterios. Por su valor histórico, tiene interés saber si los monasterios ya han quedado, digamos, protegidos, libres del fuego. Pues aún 100% no se puede decir que lo estén. Es verdad que el monasterio viejo, por ser un monasterio enterrado en la propia roca, tiene una cierta protección, pero realmente, bueno, por una parte está enterrado en la roca, pero por otra la vegetación densa de la montaña está muy cerca al monasterio. Y luego tiene unos techos de madera que cubren unas bóvedas históricas, y entonces realmente el fuego sigue estando en esa zona. Esperemos que probablemente lo acabará superando, y esperemos que sin entrar en ninguno de estos monasterios. Nosotros hemos estado junto con otros dispositivos de emergencia esta noche en esa zona, y bueno, una de las prioridades claras marcadas, no por la dirección de extinción, sino desde el nivel más alto, es que esos edificios, ese patrimonio, pues hay que permanecer en la zona y organizar la defensa el tiempo que sea necesario. Estamos bien organizados, creo que no será un problema en el medio plazo, pero permanecemos allí y el fuego sigue en las inmediaciones. Los vídeos que tengo de esta mañana se ve todavía humo en todas las inmediaciones, frente activo que irá creciendo durante el día. En fin, no está todavía asegurado
completamente. Pues Joaquín Núñez Regodón, jefe de este 4º Batallón de la Unidad Militar de Emergencias, gracias por su relato, que yo creo que ha sido muy descriptivo de su operación de ayer. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, Carla Ignasi, me llamaba la atención. Es verdad que a través del testimonio de la alcaldesa anterior hemos encontrado esa zona de conflicto, ¿no? Entre una alcaldesa diciendo yo quería que protegieran mi pueblo, las casas, el lugar donde vive la gente, Ignasi, pero decidieron acudir a proteger el patrimonio. Claro, supongo que en una situación crítica hay que tomar decisiones, ¿no? Sí, obviamente sería muy frívolo aquí andar a evaluar los criterios con los que se priorizó claro, una cosa por delante de otra, qué información tenían, cuál era la situación, cuál era la urgencia. Es decir, yo entiendo por supuesto, y empatizo totalmente con el dolor de la alcaldesa y la sensación de, oiga, ¿por qué se han ocupado de eso antes que de mí, ¿no? Pero bueno, no, mucho respeto por la decisión que se tomó, y si hay que evaluar pues cómo se hace en otro momento ya se hará, ¿no? Efectivamente, es importante lo del patrimonio cultural. Al final todo es patrimonio, ¿no? O sea, decía la alcaldesa también, claro, se va a tardar 100 años en recuperar. Patrimonio es esa hacienda que hemos recibido, ¿no? O sea, digo, por utilizar la expresión casi de la RAE cuando habla de patrimonio, ¿no? Y entonces, claro, ese patrimonio arqueológico, el patrimonio paisajístico, 100 años va a tardar. Eso yo conozco esa zona, los Mayos de Riglos, que son los que desde Barcelona pues lo visitan muchas veces, ¿no? Toda esa zona ahí que es preciosa, y efectivamente el patrimonio histórico cultural, ¿no? Que bienes de interés cultural, y por tanto claro que hay que protegerlo porque eso es tremendo que hubiera desaparecido, ¿no? Entonces, que está delante un monasterio, lo que se puede hacer, son decisiones que tendrán que tomar. Yo felicito a la UME por haber tenido esa iniciativa. No sabía que tenía una unidad propia, aunque no sea la que se haya puesto aquí en juego. No, para mí es yo he trabajado en temas de patrimonio cultural y me parece un descubrimiento saber que tenemos esa unidad en ese caso. Y efectivamente yo creo que aquí lo que nos está recordando es una vez más cómo estos fuegos pues se acercan cada vez más al hombre, por decirlo así. O sea, que en el pasado hemos tenido fuegos que afectaban a zonas muy despobladas, que provocaban ciertamente dramas en gente muy, muy, muy concreta, pero claro, cada vez más pues afectan, por decirlo así, intereses más colectivos, lo cual lo único que hace es quizá aumentar la alarma, aumentar el sentido de responsabilidad colectiva que tenemos todos. Y algo más en la descripción que nos hacía el jefe de este 4º batallón, ¿no? Como un fuego de estas dimensiones acaba provocando situaciones de estrés en la gestión, ¿no? Es decir, hay que tomar decisiones, las hay que tomar rápidas, hay varias amenazas simultáneas. La amenaza es interesantísimo, eso que ha dicho, perdóname, es un tema muy práctico del que de repente tenía la sensación que se podían quedar sin comunicaciones, porque efectivamente si en una zona como esa te salta la antena, pues claro, no van con Starlink. La UME no sé si va por ahí con Starlink. Creo que no. Es que coordinar, esa es la realidad de las cosas, ¿no? Bueno, Carla, y ahora nos vamos a policía. Carla. Por eso a mí me parecía también muy relevante el testimonio, porque creo que pone de manifiesto, por un lado, el estrés y los peligros incluso que uno asume cuando trabaja en determinados terrenos, ¿no? Y en segundo lugar, porque cuando los recursos son los que son, hay que tomar decisiones, aunque no siempre sean fáciles, ¿no? Es evidente, yo creo que todos los que han perdido o que hemos visto perder nuestro paisaje sabemos que cuando se pierde eso, se pierde mucho más, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era pequeña y se quemó justamente la zona en la que yo vivía. Era un momento en el que sirvió de alguna manera para poner en marcha todos los nuevos planes y la innovación, digamos, en términos de extinción. Y creo que lo que está pasando hoy, y me parece relevante, y es lo que nos dicen los expertos, es que esos sistemas de extinción servían hasta que la atmósfera ha empezado a cambiar, ¿no? Y que de alguna manera hay que ir a la raíz del problema y, por lo tanto, asumir que necesitamos ecosistemas sanos, terrenos trabajados, etcétera, etcétera, en la línea de lo que apuntaba la alcaldesa, porque ya solo los sistemas de extinción no nos van a servir ante lo que tenemos enfrente. Claro. Pero es interesante este relato que hacía el jefe del batallón de la UME, ¿no? Que era... Estábamos yendo a esa zona a apagar el fuego, a intentar apagar el fuego, a intentar que el fuego no avanzara. Mientras estamos yendo nos dicen que hay patrimonio que rescatar, pero además nos avisan de que hay una torre de comunicaciones que está en peligro y que si cae esa torre, en realidad no es que la gente no pueda llamar por teléfono, que también, es que nosotros como Unidad Militar de Emergencias no podremos comunicarnos y, digamos, coordinar el operativo. Es muy descriptiva esta situación de tensión máxima provocada por el fuego. Esto es lo que provocan también los grandes incendios. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Carmen.
Sí, nada, brevemente, es que me lo están diciendo continuamente ahora los vecinos de la zona, que me gustaría volver a reivindicar la labor de los agricultores, que a veces se les ha demonizado en otros incendios o en el comienzo de otros incendios por la gestión de sus campos, y realmente han sido imprescindibles para ayudar a la UME, sobre la que no tienen más que agradecimientos, para ayudar a los servicios de extinción de las diputaciones, para intentar parar que llegue el fuego a sus pueblos, porque son sus sitios de vida, llevan centenares de años dedicados a cultivar ese terreno, son sus tierras y las están intentando también defender y colaborar activamente. Es verdad que se ven las palabras de la alcaldesa, y es que es verdad que hay esta dicotomía de tener que elegir, porque ya lleva 5 días ardiendo el monte, hay que recordarlo, 5 días, y probablemente es muy difícil hablarlo, estoy con Ignasi, pero a lo mejor habría que haber previsto una perimetración ni que sea los centros históricos, 5 días ardiendo, y en el que se ve que las ciudades, los pueblecitos, mejor dicho, están pegados al monte, y que en un cambio de cierzo pueden acabar quemados, ¿no? O sea, es un desastre tremendo, no solo de patrimonio, sino también del futuro de toda esa zona. Sí, y te voy a decir otra cosa, Carmen, que tiene que ver con la reflexión que hacías antes de... Hay gente en Huesca que estaba diciendo, si esto no ocurre en la M30, no se le presta la atención que hay que prestarle. Sí. Esta es una reflexión que yo me he hecho estos días, ¿eh? ¿Hasta qué punto el incendio de Huelva, por ejemplo, o el de Huesca, el de Huelva lo digo por superficie afectada, que son más de 30.000 hectáreas, ha tenido la atención o mejor dicho, no ha tenido la atención que debería tener, asumiendo que en superficie quemada es similar a la de la Sierra Oeste de Madrid. Y con la Sierra Oeste de Madrid... Sí, Carmen. Sobre todo la comparación es esa, y yo lo que menos me gustaría a mí hacer es confrontaciones populistas de Madrid con el resto del territorio, de unos territorios contra otros, pero es verdad que hay incendios que suceden en la Sierra de Madrid, que es gravísimo, y que desde aquí todo el apoyo a los que lo han sufrido. Abrió todos los telediarios, todos los programas especiales de televisión de cadenas generalistas, y un incendio que es verdad que somos una provincia en una esquinita de España con muy pocos habitantes, pero la pérdida del patrimonio es brutal, o sea, es enorme. Creo que Ignasi, que lo ha visto, se hace a la idea de lo que supone para esta comunidad autónoma, incluso para el norte de España. Sí, es verdad que lo de Madrid tenía una novedad, que era novedad informativa, que se acercaba a la capital y se acercaba a zonas muy pobladas, y lo voy a decir, no un tema territorial, sino incluso de nivel de renta, o sea que efectivamente, claro, pues las cosas no vamos a hablar claro, ¿no? O sea que el incendio de la Sierra de Madrid no afectaba solo a agricultores, afectaba a unos urbanitas de una forma que muchos de estos incendios no afectan. No, claro, es que estamos hablando de un lugar como Huesca, muy poco poblado, con poblaciones muy pequeñitas, en las que cada vez vive menos gente, o el entorno del pantano de San Juan, donde la gente que puede, claro, o sea, la gente pudiente, una parte de la gente pudiente de Madrid tiene segunda residencia. Ya, lo que pasa es que yo creo que una cosa importante es que hay una conexión directa entre incendios y despoblación. Y eso es algo en lo que yo creo que hay que poner cada vez más el foco. Es decir, tener espacios como los que tenemos absolutamente despoblados y campos sin trabajar es un riesgo para nuestro futuro, porque el cambio climático ya no va a permitir que los incendios se puedan extinguir como se extinguían, ¿no? Y por tanto son debates que yo creo que hay que conectar absolutamente siempre. La despoblación es un riesgo justamente porque el fuego tiene mucha capacidad de correr. Sí. Y luego otro elemento, a ver si la semana que viene podemos hacer esta recopilación que tiene que ver con las causas de los incendios. Porque en el de Huesca se ha detenido a un trabajador que estaba participando en una obra en la zona, en una obra pública, creo, de hecho, ¿no? Carmen, igual tú tienes más información que yo. Una carretera, sí, ¿no? Una carretera. En una carretera. Y que en la manipulación de algunos elementos pues puede provocar este incendio. En el incendio de Burgondo, en Ávila, se detuvo en un primer instante también a un trabajador que estaba operando con maquinaria prohibida, por cierto, en una zona forestal, ¿no? Yo creo que tenemos que aportar una visión crítica al factor humano como originario de estos incendios, ¿no? Porque en algunos de ellos lo que estamos viendo es que se inician por imprudencias de algunas personas que en algunos casos están haciendo cosas que no pueden hacer.
No es que no deban hacer, no, es que no pueden hacer. Es que la norma, la ley, impide desarrollar cierto tipo de trabajos en determinadas zonas en los meses de riesgo extremo. Y en el caso de la obra pública, es obra pública. A lo mejor hay que extremar las precauciones en la obra pública. O incluso a los empleados de la obra pública formarles de los riesgos de su actividad en entornos como este, ¿no? de Huesca. Entonces, a ver si la semana que viene conseguimos reunir todas las causas conocidas, o al menos supuestas, para intentar aportar un poco de una visión panorámica de lo que está ocurriendo este verano. Llevamos ya, creo que 270 y pico mil hectáreas quemadas. Estamos a mitad de agosto. Pinta que este año va a ser peor que el pasado, que fue malísimo, que fue muy, muy, muy malo. Bueno, vamos a cerrar aquí el capítulo de los incendios. Después nos vamos a ir a Ceuta, que tenemos novedades y cosas muy, muy interesantes y relevantes que contar. Vamos a marcharnos hasta Ceuta. Está por allí Nicolás Castellano. Nico, hola de nuevo. Hola de nuevo, Pedro. Bueno, estás en concreto además en las afueras, ¿no? Junto al cementerio musulmán de la ciudad de Ceuta. Nos contabas a las 8 de la mañana que, digamos, el proceso para enterrar a las 82, esa es la cifra definitiva, 82 víctimas mortales recuperadas del mar y que han sido, digamos, identificadas, no, solo 6, pero que han tenido todo el proceso de autopsia en Ceuta, ese proceso para enterrarlas está a punto de comenzar dentro de horas o días. Sí, lo que estamos haciendo, Pedro, es un seguimiento de esos fallecidos 15 días después, esos 82 muertos, que es la cifra oficial de cierre tanto de autopsias como del procedimiento de esta crisis migratoria. Se espera que hoy la funeraria acuda al juzgado para recibir las primeras licencias de enterramiento. Los autos de inhumación ya se han hecho por parte del juez. Una vez que se ponga en marcha esa maquinaria y se completen los trabajos de elaboración de las tumbas que se están construyendo en este cementerio donde me encuentro en las afueras. Ahora mismo hay 40 nichos que están siendo terminados. En los próximos días ya se empezarían con esos entierros. Los datos que manejamos por el momento, según nos ha contado el jefe del Instituto de Medicina Legal de la Ciudad Autónoma de Ceuta, es que los plazos para conservar los cuerpos se han superado. Son unos plazos legales establecidos en unos protocolos forenses. 6 días de refrigeración en cámara, 21 días de congelación. Se han pasado esos plazos por motivos humanitarios. Claro, nosotros ahora mismo estamos jugando con plazos máximos y mínimos, pero todos estos cadáveres están a disposición del juez, de la autoridad judicial, ¿vale? Hemos superado el plazo de 6 días, podemos ampliarlo porque la temperatura de la cámara lo permite a unos días más, hasta a la espera. Es Manolo Aparcero, el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta, Pedro, que fue una de las entrevistas que más impacto ha generado aquí en Hoy por Hoy, cuando explicaba todo ese procedimiento de identificación en las autopsias, y que nos decía, Pedro, que no se puede prolongar mucho más, al menos médicamente no es la recomendación. No se puede prolongar mucho más porque la refrigeración lo que hace es que ralentiza los fenómenos putrefactivos, pero no los impide, y ese cadáver, aunque esté en refrigeración, la evolución de la putrefacción cadavérica va a seguir. Y ese cadáver al final va a entrar en una fase cromática y enfisematosa y colicuativa de putrefacción, y hay que darle su destino legal. Como decimos, los datos que se manejan ahora mismo son 6 identificados, Pedro. 3 familias del otro lado de Castillejos han reclamado repatriar los cuerpos, pero incluso aunque la funeraria tenía todo listo para hacerlo, ayer se paralizó por falta de autorización de Marruecos. Nos cuenta el responsable del Instituto de Medicina Legal que toda la maquinaria de la inhumación está lista a la espera de que esté todo preparado también a nivel aquí en el cementerio. Una vez que el juez dicte su auto de inhumación y expida la licencia de enterramiento, todos esos cadáveres se inscribirán en el registro civil con un código personal, y todas las fosas van a ir identificadas con el número de identificación personal del registro civil y con el número de brida de seguridad o precinto de seguridad que nosotros hemos puesto. Es decir, pero que si una familia en el futuro quiere venir y testear con las pruebas de ADN, con todas esas pruebas, ese trabajo que han hecho los forenses y la Guardia Civil, podrían acceder a ese cuerpo y exhumarlo, recuperarlo y llevarlo al otro lado de la frontera. Un manual que hace un balance positivo de la coordinación entre todas las instituciones del Estado y de la Ciudad Autónoma. Es la primera vez en la historia de España que se aplica el Real Decreto 32/2009 en una crisis migratoria. Entonces creo que hemos hecho un buen trabajo, ágil, hemos dado una respuesta ágil a juzgados, todos los informes preliminares de autopsia están remitidos a la autoridad judicial competente y la gestión de los cadáveres es conjunta.
hasta que mixta entre la autoridad judicial y después las autoridades sanitarias. Y creo nos contaba Manuel Aparcero también, Pedro, que todas esas huellas, todos esos datos han sido compartidos con Marruecos y que en base a su base de datos policial podrían identificarse más cuerpos en los próximos días. Llegaste ayer de nuevo a Ceuta, Nico, y entre otras cosas has estado pendiente de una de las grandes crisis humanitarias que se vive ahora en la ciudad, que tiene que ver con los menores no acompañados, ¿no? Con la situación en la que están. Sí, todavía, Pedro, seguimos sin saber 15 días después cuántos niños y niñas entraron y cuántos han quedado, cuántos siguen en la calle. En todo caso, se están cruzando muchos datos. Save the Children ayer te contaba más de 4.000. Sí. Y en la Asociación de Vecinos hablan del Príncipe hablan todavía de más de 4.800. Asistimos a un reparto en el que llegan incluso chicos que habían sido exmenas, que ahora hacen vida plena en nuestro país. Allí nos encontramos con Abdelmalik, una semana después nos dice que están deportados. La situación sigue lo mismo, estamos aquí desbordando el Príncipe y el delegado del gobierno está diciendo que quedan 1.100 personas, son mentiras. Y todos los ministros que han venido a Ceuta son mentirosos. Abdelmalik cree que hay muchísima más gente en la calle. De hecho, el Príncipe sigue habiendo presencia de muchos adultos y jóvenes por todas partes. Estamos también en esa cancha donde están las niñas, 260 que cuidan ahora mismo esos voluntarios de la Asociación de Vecinos a la espera de pasar al sistema público. La ciudad autónoma está haciendo esfuerzos, ha abierto varios colegios, intenta acelerar la afiliación, pero de momento esas 260 niñas siguen en esa cancha. Ahí nos encontramos, Pedro, con Mohamed El Harrak. Bueno, mi nombre es Mohamed El Harrak, pertenezco a la asociación Enmena. Y bueno, somos 3 jóvenes que al fin y al cabo conocemos el contexto, hemos venido de la misma situación y bueno, hemos sentido la vocación, las ganas y la motivación de venir aquí a acompañar a los chicos, a las chicas, a la familia. Mohamed El Harrak es un ex-MENA, cruzó con solo 9 años esta frontera en el interior de un camión, él vivía al otro lado y se ha sentido interpelado por la situación de estos niños en la calle. Dice que los objetivos es prácticamente eso, darles de comer y acompañarles y escucharles. Efectivamente, nuestro objetivo actualmente es que los chicos, las chicas y las familias tengan algo que llevarse a la boca, estén también en un espacio seguro, tengan a personas a las cuales poder refugiarse, poder contarle un poco su Mohamed miedo. Pedro estaba estos días hablando con los niños, lo vi tener una empatía especial porque él dice que se llevó muchas palizas de la gendarmería, de los policías marroquíes cada vez que intentaba cruzar la frontera, que lo intentó muchas veces y que finalmente lo consiguió eso. Cuando tenía 9 años fue uno de los MENAs, menores extranjeros no acompañados, que es un término que se ha basurizado, pero que es un término administrativo, uno de los MENAs más jóvenes que cruzó a España hace prácticamente 20 años. Yo soy de Lagache, me crié en Tánger, llegué aquí a los 9 años, debajo de un camión, he pasado por muchos centros de acogida, actualmente soy trabajador social y como te comenté anteriormente, mi vocación, mi motivación y mis ganas es un poco contribuir a que estas personas tengan una vivienda digna, tengan algo que llevarse a la boca, puedan formarse. Mohamed Pedro terminó la carrera universitaria, pasó por una decena de centros de acogida, fue acogido por monjas, por familias de acogida en distintas comunidades autónomas y hoy es un chico pues con una formación y con unos principios como escuchamos. Junto a él está Ismail Makdoubi, que es el presidente de esta asociación simbólica de exmenores tutelados. No tienen nada que ver. Esta es una situación excepcional que cruza muchos temas a la vez. No fue que en nuestro caso, que fue una decisión meditada, perseguida de intentar migrar a Península, pero lo que estamos viendo aquí es una situación de personas que han sido utilizadas. Personas que han sido utilizadas, dice Ismail Makdoubi. Él cruzó, Pedro, con 15 años también, en los bajos de un camión, y también ha dejado su trabajo en Madrid temporalmente para venir aquí a ayudar a otros niños en los que ellos se ven perfectamente identificados. Gracias, Nico. Gracias. Un abrazo. Vamos a sumar también en este punto a Juan Carlos Sanz. Él es corresponsal del País en Rabat. Juan Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Gracias por acompañarnos. Oye, mira, hoy hemos querido contar contigo en este abierto y que te sumaras para que nos aportes información desde el otro lado de la frontera. Quizá lo más perentorio, Juan Carlos, tiene que ver con esos mensajes que supuestamente convocan a ese otro intento, mañana día 15, de cruzar la frontera. No sé si han seguido moviéndose esos mensajes en redes, si es, digamos, una hipótesis creíble allí en Marruecos. Sí, las autoridades están en estado de alerta
en la zona de la fronteriza con Ceuta, en concreto en la localidad de Feriduc, que es el antiguo Castillejos bajo el protectorado español en el norte de Marruecos. Hay un estado policial de alerta y de seguridad que se ha ampliado también a patrullas marítimas y de los informes que llegan desde la zona indican que se han reforzado con concertinas de nueva planta, alambradas, barreras que llegan hasta el mar. O sea, hay un blindaje en estos momentos de la frontera ante la expectativa de que mañana pueda haber una nueva avalancha realmente muy superior al que se observaba el 30 y el 31 de julio. Claro. Y, por supuesto, las autoridades también están muy, muy pendientes de las redes. Como decíais, de hecho, el ministro del Interior el miércoles se informó de que había habido varias detenciones, no cifró el número, pero en la prensa se habla de docenas, por personas que están incitando, animando, divulgando mensajes que puedan interpretarse como inmigración irregular o ilegal, como se dice en Marruecos, que está penado según la legislación marroquí, ese tipo de mensajes en redes sociales. Sí que hay actividad, los expertos denotan pues un gran movimiento en redes sociales. Sin embargo, la zona de carreteras de frontera, yo me encuentro ahora en Tánger y estoy camino de Castillejos para llegar en torno a mediodía para poder ver sobre el terreno la situación, pero no parece el mismo aluvión, el mismo desplazamiento masivo que se produjo el 30 de julio pasado. Claro. Es relevante una de las cosas que dices. Si establecemos comparaciones, y a veces la comparación sí es una unidad de medida, esta vez hay una presencia policial y del ejército y de medidas, digamos, físicas de protección de la frontera que no hubo a finales del mes de julio. La presencia es muy superior. Por supuesto, había fuerzas de seguridad en torno a la frontera, como siempre las hay. Lo que ocurre que en aquel momento, pues como ya contamos, se inhibieron, no actuaron, hicieron la vista gorda de alguna forma, pero la explicación oficial que dio el Ministerio del Interior días más tarde es que no se podía intervenir contra una masa de gente tan grande sin riesgo de producir daños graves. Entonces, ahí esa es la explicación oficial. Sin embargo, pues bueno, otras instancias del gobierno dicen que sí que se ha participado, sí que se ha cubierto, que bueno, todos pudimos ver cómo entraban por el Tarajal, por el Espigón, por masas enormes de personas toda la noche del 30 al 31. Hasta se ha hablado de 70.000, 80.000 personas, ¿no?, que han cruzado la frontera de forma regular. Juan Carlos, yo quería preguntarte también, porque creo que es muy útil tu punto de vista, vives allí, conoces muy bien ese país, ¿qué cobertura, qué relato se está haciendo fundamentalmente en los medios de comunicación marroquí sobre lo que pasó en Ceuta y sobre todos los días que han sucedido? En Marruecos se está haciendo mucho hincapié en el retorno de los menores. Esto es una novedad, porque hasta ahora no era un tema que estuviera encima de la mesa, fuera de las ONGs o de sectores humanitarios, ¿no? Ahora sí que hay una aparente voluntad. Habló un alto portavoz del gobierno en declaraciones a la agencia EFE, exponiéndolo, repitiendo una oferta que ya le planteó el presidente canario Clavijo en 2024. Ahora también el Ministerio del Interior ha reiterado esta misma posición oficial y sí que se habla ahora, por ejemplo, en la prensa hoy mismo se habla de que hay negociaciones entre España y Marruecos sobre este aspecto. Como ya indicamos también nosotros en el país, hay un reconocimiento de 1.200 o 1.300 casos ya registrados desde España. Entonces, parece que se están dando pasos, ¿no? Se están dando pasos en ese sentido. Y luego, respecto a los no mayores de edad, a los migrantes económicos o los que no puedan ser, o migrantes que puedan tener un derecho de asilo, como los subsaharianos, pues eso tendrían que seguir el cauce habitual, ¿no?, de devolución administrativa. Entonces, esto son comentarios sin que haya habido una declaración oficial clara en este sentido, ¿no? Ya. Una última cosa, Juan Carlos, y que tiene que ver con esto último que dices. Claro, apuntas, no ha habido algunas declaraciones oficiales claras respecto a algunos ámbitos de la crisis. Esto, en general, suele ser lo habitual en el gobierno marroquí. De hecho, durante unas cuantas horas después de la crisis, de la gravísima crisis, hubo silencio, incluso durante algunos días, ¿no? Como si no tuviera nada que decir o como si, bueno, en fin, aquello fuera en realidad un problema más de España que de Marruecos. Pero digamos que lo de ser transparentes o ser locuaces a veces no va con el gobierno de Marruecos.
No, Marruecos tiene su sistema donde la comunicación está muy centralizada y por eso fluye con mucha dificultad de la información oficial, los comunicados. Hasta el domingo por la tarde, el domingo ya 2 de agosto, no hubo una primera comunicación en la cual quedara claro cuál era la posición del Ministerio del Interior. Tardaron pues 4 días, ¿no?, en hacerla pública. Y eso, algunos medios marroquíes también se hicieron eco de que ese silencio pues podía interpretarse pues descoordinación, crisis interna dentro del gobierno. Estamos en vísperas de unas elecciones, el 23 de septiembre. Hay políticos como el ministro de Justicia que tiene expectativas de ser el partido más votado, el que lidera, que están pues realizando muchas declaraciones sobre la supresión de las extradiciones, sobre el tema de la marroquinidad de Ceuta y Melilla, que es una constante dentro de lo que es la opinión pública marroquí. Entonces, todo hay que hilarlo también en el sentido de la política interna marroquí, de alguna forma. Claro. Juan Carlos Sanz, corresponsal del País en Rabat, dejamos que sigas de viaje hacia Castillejos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días a ti, a vosotros. Gracias. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Venga, miremos a la situación en Ceuta, y en Marruecos. Por empezar por lo último, Carla, lo que nos contaba el corresponsal del País en Rabat, el colega, sobre lo que está ocurriendo en Castillejos, sobre la comparación de lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió entonces. Yo creo que es tan evidente. Bueno, ahora voy a Barcelona, que todavía no tengo la conexión. Digo que es tan evidente, Ignasi, empiezo por ti, que esta vez sí que ha habido una reacción, ¿no? La está viendo. Sospecho que esta vez esto de que iba a haber una movilización mañana, bueno, es menos creíble. Hay un seguimiento, una monitorización que se suele decir, ¿no?, que yo creo que seguro que ejerce de elemento disuasorio, pero en todo caso esta vez sí que se está viendo lo que no se vio entonces, ¿no? Incluso por Juan Carlos decía, ha habido detenciones y algunos medios dicen que decenas de detenciones de gente que animaba en redes a hacerlo. Yo creo que todavía no sabemos exactamente lo que pasó entonces, ¿eh? O sea, que estamos todos con una visión a veces demasiado simplista de creer que Marruecos es una especie de cosa monolítica, cuando no es así. En el Estado marroquí pues coexisten distintas fuentes de poder, distintos intereses, unos más ocultos, otros menos. Están los servicios secretos por un lado, están pues las mafias, que aquí han pesado menos de lo que se dijo en un primer momento, pero existen. Está el propio gobierno frente al palacio, lo que le llaman palacio, o sea, la autoridad del rey. Es decir, ahí hay distintos elementos y por tanto, ¿quién provocó la situación anterior? La idea de que esto fue un ministro o alguien desde la policía, dejad pasar y tal, pues es absurda, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que quiero decir es que creo que lo que ocurrió el día 30 de julio es algo que a una parte de Marruecos, de las autoridades de Marruecos, les molestó. Les molestó y les perjudicó a la imagen mundial de Marruecos como un país que quiere progresar, etcétera. Y por tanto, es verdad, hubo pasividad y ahí es donde están ahora rectificando, ¿no? Decía muy bien, creo que era Juan Carlos, que las redes sociales están siendo controladas, claro, y no habían sido controladas antes, o se había ignorado, y eso es trabajo más de los servicios secretos, los mensajes que estaban, y se dejaron pasar. Por tanto, creo que hay un esfuerzo que va mucho más allá simplemente de la acumulación de tropas en la frontera, que es importante, o de poner más vallas y más acero y más no sé qué, sino que es un tema de un trabajo mucho más amplio en el que efectivamente Marruecos, las distintas autoridades de Marruecos se coordinen y impidan pues que pueda repetirse una situación así, que les perjudica a ellos en primer lugar. Insisto, ese ángulo creo que no lo explicamos lo suficiente. Carmen, y luego Carla. Sí, yo creo lo mismo que está diciendo ahora Ignasi, que probablemente se está dando una versión mucho más simplista de lo que está ocurriendo dentro de Marruecos, de las fricciones que hay no solo entre gobierno y la Casa Real, sino incluso de las altas élites marroquíes, estas que están floreciendo y enriqueciéndose, porque es verdad, con un PIB que no para de crecer, aunque con una desigualdad social manifiesta que cuentan los chavales que han cruzado hasta aquí, con unas tasas de paro enormes y que ven que
se crece económicamente, pero no hay una redistribución social de la riqueza, y creo que ese grado de malestar que ya vimos durante el año pasado sigue incendiando más todavía la búsqueda de culpables entre las propios marroquíes, dentro de la política marroquí. Creo que su posición también con respecto a Estados Unidos y su relación con Israel está produciendo resquebrajamientos dentro de la política interior de Marruecos, y que por lo tanto no es tan sencillo como vamos a poner una valla para que no entren. Esta visión, incluso si solo estuviéramos preocupados por la seguridad y no por la política humanitaria, esta visión de seguridad de pongamos vallas para que no salten o pongamos colchonetas para que no se acerquen a la línea del mar o mandemos a nuestros soldados ahí para parar la invasión, es ciertamente del siglo XIX, no del siglo XX. La seguridad, por supuesto, está en el control de la inteligencia, en la diplomacia entre los dos países, y quien está interesado siempre en lanzar ese mensaje simplista está volviendo a utilizar un mensaje que no es de este siglo y que no es de la situación geoestratégica ni política del sur de Europa junto con África. Carla. Bueno, es evidente que no se entendería que pudiera existir otro intento de cruzar y que no se hubiera reforzado la seguridad en las fronteras, pero sí me parece, en la línea de lo que se está comentando, que hay estas preguntas, dos preguntas muy importantes, ¿no? La primera, ¿por qué vienen? Es decir, los factores internos que hacen que vengan, y en segundo lugar, ¿a qué responden esas llamadas? Y a mí me parece que hay dos elementos importantes, ¿no? La primera, en el por qué vienen, pues los datos nos dicen que, entre otras cuestiones, y a pesar de que las dadas macro nos digan que el PIB de Marruecos crece, hay mucha desigualdad dentro del país, y luego hay falta de oportunidades que afectan especialmente a los jóvenes titulados, ¿no? y a las mujeres, que muchos de ellos son los que deciden intentar buscar un futuro mejor en otra parte, ¿no? Y luego, en segundo lugar, a través de que, bueno, sabemos, y me parece muy relevante que se ponga el acento en eso, que las redes han tenido un papel muy importante, ¿no? Tuvieron un papel muy importante en esa llegada masiva, y a mí no deja de sorprenderme que, y aunque no se diga tanto públicamente, espero que haya un intento de hacerlo, de poder no solo monitorizar qué es lo que está ocurriendo para prever las llegadas en la frontera, sino que necesitamos pedir explicaciones de dónde salieron esos mensajes, a través de qué se magnificaron, qué cuentas y cuántos votos estuvieron implicados precisamente en la amplificación de ese mensaje, porque justamente esas redes, ¿no?, que van replicando mensajes sin que de alguna manera sea muy fácil llegar al origen de la difusión de la información, son muy útiles para la guerra híbrida, ¿no? Y son útiles precisamente si pueden existir objetivos de facilitar que puedan existir situaciones como las de Ceuta, escondiéndose un poco detrás de determinados perfiles, ¿no? Por lo cual me parece muy relevante. Y ya para terminar, digo que aquí Carmen agradecía que empezaras hablando de Huesca, ¿no? Yo agradezco también siempre las crónicas de Nicolás Castellano, porque me parece que no podemos perder el foco también de la crisis humanitaria, y tengo la impresión que, al menos en los discursos públicos hasta el momento, estamos hablando mucho de seguridad, pero nos estamos olvidando en muchos casos que detrás de todo esto hay personas con nombres y apellidos que son sujetos de derechos, Claro. Tan sujetos de derechos como nosotros. En el micrófono cerrado, Ignasi me decía respecto al tiempo que un cadáver puede permanecer congelado, ¿no? Bueno, es que me ha parecido interesantísimo que dedicaras parte de la información a explicarle al oyente pues lo que ocurre con esos fallecidos, que son personas que tienen familias que los pueden recuperar y que a su vez pues están ahí ocurriendo lo que ocurre con cualquier cadáver, y que hay que enterrarles. Y hay unas imágenes por ahí sobre los sepulcros que se están abriendo o las tumbas que se están construyendo para enterrarles. Es decir, a veces parece que se habla, pues se han ahogado en no sé cuántos y ya está, y es un número estadístico, y no es un número estadístico, es una realidad muy cruel, muy humana, en el sentido más profundo de la palabra humana, y que efectivamente hay que dedicarle todo el tiempo. O sea que sí, que estoy de acuerdo que es importantísimo poner el foco ahí, y no solo en el aspecto de seguridad. Pero fíjate que, Ignasi, y retomo contigo, hay una dimensión muy relevante desde el punto de vista político que enlaza con lo que ayer decía el presidente de la ciudad. El presidente de Ceuta ayer lo que proponía que se abra un paréntesis de legalidad en Ceuta, de manera que se pueda expulsar
incluso en contra de lo que dice la ley, a todo el mundo. También a los menores y también a quienes tienen derecho a ser reconocidos como asilados, ¿no? Porque... si me permites ahí, yo creo que se equivoca radicalmente, es evidente, se equivoca, vamos, es fruto de sus nervios, quiero creer, la idea de que de repente pues se va a suspender el derecho de asilo durante un tiempo porque así lo pide el presidente de Ceuta, ¿no? Eso no tiene ni pies ni cabeza y por tanto simplemente pues no hay que decir, oiga, cálmese, usted tiene una situación dramática, pero lo que no se va a hacer es suspender el asilo para nadie. Lo que sí es verdad es que a situación extraordinaria, medidas extraordinarias. Yeah. O sea, ayer comentaba el Ministerio del Interior que ha enviado a no sé cuántos policías más expertos en extranjería, porque es verdad que el uniforme se les parece, pero no tiene nada que ver los policías que saben que están ahí pues protegiendo una frontera con los que saben gestionar extranjería, ¿no? Forman parte del mismo cuerpo, pero son expertos distintos. Bueno, pues no sé por qué los tenía que mandar ayer y a lo mejor los tenía que haber mandado hace 2 semanas. Quiero decir, es verdad que todos esos menores tienen que pasar por un procedimiento antes de que se les pueda expulsar a Marruecos. También es verdad que ese procedimiento pues se puede estar haciendo de día y de noche, se puede hacer con más medios, se puede acelerar, hay que entrevistarlos uno a uno, pues hay que entrevistarlos uno a uno. Y es decir, yo sí creo, y lo digo sinceramente, que es posible acelerar el proceso para tener mucho más claro a cuántos de esos menores se va a poder expulsar, a cuántos no se va a poder expulsar, a cuántos hay que llevarlos ante un juez para lo que sea. Hay una serie de medidas que pone la ley de extranjería que en absoluto pido que se relajen. En absoluto. Lo que sí pido es que se aceleren al máximo que permita el procedimiento administrativo. Y no tengo la sensación de que eso se esté haciendo. Y efectivamente, una cosa es proteger a esos menores y la otra es la sensación de estar tratando la situación como si fuera business as usual, ¿eh? O sea, que entráramos en un proceso administrativo y como si eso fueran lo mismo que unos menores que circulan por Cuenca. No, estos no son unos menores no acompañados que circulan por Cuenca. Esto es una situación de crisis que exige, pues, funcionarios trasladados de emergencia y temporalmente a Ceuta, unas estructuras temporales de emergencia para identificarlos uno por uno, para interrogarlos uno por uno, porque insisto, son expedientes individuales, y para acelerar ese proceso hasta el máximo de que la administración o el derecho administrativo permita. Voy contigo, Carla, en esta sensación de urgencia / emergencia. El presidente de la ciudad ha ido escalando, digamos, en sus exigencias, porque es verdad que cuantos más días pasan, y el número de personas que siguen viviendo en la ciudad, que entraron a finales de julio, se mantiene estable, porque hasta donde sabemos no ha habido grandes devoluciones en estos últimos días. Pues la convivencia se va tensando y esto ya lo estamos viendo, Carla. Y es evidente que hacen falta recursos, ¿no? Y hacen falta recursos porque las propias entidades están diciendo, oye, estamos desbordados, porque incluso hay entidades que están hablando del riesgo de una crisis sanitaria, es decir, la voluntad de los médicos es infinita, pero es infinita, no quería decir, es enorme, pero no es infinita, y porque, como apuntaba Ignasi, ¿no? Tiene que poder existir un refuerzo para agilizar determinados trámites. Pero a mí, cuando se habla de este paréntesis de legalidad, o sea, vamos a poner palabras, la propuesta es: vamos a incumplir durante un rato la ley, porque la ley es clara en ese sentido, ¿no? Antes que echar de determinadas maneras al personal, hay que garantizar si hay personas que tienen derecho a asilo, porque provienen de países en guerra, etcétera, etcétera, y los menores tienen una especial protección. Y concretamente, en el caso de los menores, cuando la propuesta es vamos a expatriarlos, lo que vemos cuando cogemos los datos de los últimos años es que hay poquísimos casos que son difíciles y que además, en el caso de Marruecos, no se retornan menores porque la propia Fiscalía dice que no han encontrado colaboración por parte del gobierno marroquí, con lo cual a mí no me deja de sorprender esta escalada. Yo entiendo la tensión que existe en quien gestiona ese territorio y por eso hay que poner recursos para agilizar. Pero la solución no puede ser en ningún caso incumplir la ley. Y en este sentido a mí me interesa conocer la opinión del Partido Popular, ¿no? Porque me parece que no podemos perder de vista lo que decíamos antes, ¿no? Que estamos hablando de seres humanos y me parece que determinadas propuestas, cuando llegamos a decir que se puede incumplir la ley para unos cuantos, creo que hemos antes deshumanizado a esos cuantos que, por lo tanto, tienen menos derechos y menos derecho a derechos de los que podemos tener tú y yo, ¿no? Voy contigo, Carmen, pero por añadir un elemento más que tiene que ver con cómo se afronta esta crisis humanitaria. Lo que nos contaba Nico antes es que hay 200 y pico niñas menores de edad atendidas en una campa, ¿no? Por voluntarios de las asociaciones de vecinos, que es quien está dando la cobertura humanitaria a mucha de la gente que está mal viviendo en la ciudad. Asociaciones de vecinos, que no hablamos de la administración, que no hablamos de la ciudad autónoma, que no hablamos del Estado.
Perdona, es que es sospechoso que España, que se ha podido movilizar no solo para atender a las crisis humanitarias aquí en España, si nos acordaréis cuando repartíamos bolsas de comida por el aire, que no fue una solución muy útil en Gaza, no esté interviniendo en proteger a esas mujeres y a los menores en general, bueno, y a las personas que están ahí, dándoles un cobijo, una carpa temporal, una alimentación no distribuida por las ONGs, sino por el Estado. Luego, que no oigamos más el pueblo defiende al pueblo, por favor, porque claro, es que este tipo de actuaciones que a mí me parece que es deliberadamente o que es una decisión deliberadamente tomada de dejar este periodo de transición, de limbo, en el que parece que ocuparse de las personas que están ahí es un asunto que se ha desplazado para que así actúe de manera disuasoria para decir que no es tan fácil entrar en España, que no es fácil entrar y quedarse, y que se ha trasladado totalmente el discurso al problema de la crisis de soberanía. Y así lo demuestra la visita de los ministros, de los últimos ministros a Ceuta en toda esta semana, desde Álvarez, Robles o Marlaska o Bolaños, que solo hablan de crisis de soberanía. Nadie está hablando de cómo hacemos frente a esta crisis humanitaria. Yo creo que el susto inicial de la entrada por tierra de nuestros vecinos marroquíes y de los que estaban ahí esperando de parte de subsaharianos, nos hizo a todos entrar en una situación como de pánico en el que solo se hablaba de la integridad de las fronteras, de la soberanía española, de que no se vulnere, y dejamos de lado esa parte humana que es fundamental, como también estaba diciendo ahora Carla, y ahora es muy difícil volver a retomar esa percepción de estamos hablando de seres humanos como usted y como yo, que los estamos dejando ahí al albur de su suerte. Es que incluso creo que se pueden combinar las dos cosas. Quiero decir, la presencia de soberanía, y entiendo esa sensación de los ciudadanos de Ceuta, ciudadanos y ciudadanas que piden más presencia de España, no es solo una presencia militar. España es mucho más que sus soldados y que sus policías y que su Guardia Civil, y por tanto creo que efectivamente ese refuerzo de la atención humanitaria pública, sanitaria pública, recordando que todos los servicios de sanidad de Ceuta dependen directamente del Ministerio de Sanidad, es importante recordar eso, tendría que ser mucho más visible, y por tanto efectivamente toda esa situación de emergencia, de asistencia de emergencia a los menores y a esa situación tendría que ser visible, que se pueda ver en cámara. No sé cómo decir, oiga, usted trabaja para los medios, no solo para los medios, pero es verdad que se tiene que palpar y que efectivamente eso también es soberanía. Soberanía no es solo reforzar la frontera, soberanía es que haya un hospital de campaña en este momento, probablemente anclado allí, dando atención y anclado en el puerto. Es decir, yo no voy a entrar en los detalles logísticos, no soy yo quien para proponerlos, pero sí me gustaría ver una situación de emergencia que se ocupe efectivamente de esa situación humanitaria, y creo que eso no es del todo separable de esa sensación de presencia de España, si lo podemos llamar así. A ver, pero yo creo, Ignacio... Con brevedad, Carmen y Carla. Que creo que es justo la imagen que quiere evitar el gobierno. O sea, ahí está. Si lo que estoy diciendo es crítico. Tener ahí acogimiento, totalmente. Carla. Bueno, pues que tenemos que preguntarnos qué ha ocurrido con la política que va de gestionar determinadas cosas cuando no tenemos ahora mismo los recursos que deberían existir en Ceuta para atender bien a las personas que necesitan atención, cuando la Unión Europea ha decidido entrar en líos internos y a cerrar fronteras en lugar de estar hablando de qué ha ocurrido exactamente en las redes a través de qué se ha hecho la guerra híbrida y quién había detrás de esos perfiles, y si ha habido o no, cuál ha sido el papel de países terceros. O hacemos los debates que tenemos que hacer con las preguntas que nos tenemos que hacer, o efectivamente volveremos a tener problemas en el futuro, ¿no? Quiero que hablemos de turismo, que esto es algo que me llevo planteando ya unas semanas, a partir de aquella manifestación multitudinaria en Palma de Mallorca, ¿no? De una parte de la sociedad balear saliendo a la calle para decir, oiga, este modelo no lo soportamos más, la isla no lo soporta más, hay que replantearse hacia qué lugar nos está llevando. Quiero que saludemos a nuestra compañera Mamen Municio, en Mallorca. Hola, Mamen, buenos días. Hola, Pedro, buenos días. Hola. Quería hacer contigo una radiografía del turismo allí en Baleares, cómo ha aumentado el número de turistas que visitan las islas en las que tú vives en los últimos 5 años y los efectos. Sí, pues el mapa del turismo en Baleares, lo cierto es que es el de una comunidad, el de un archipiélago en el que en los últimos años, en especial en el último lustro, se ha multiplicado de manera excepcional quienes nos visitan. Contraponiendo datos, en 2019, el año antes de la pandemia, las islas
islas recibieron 16,5 millones de turistas y el año pasado cerramos con un récord de 19, pero este año las previsiones son de 20 millones de turistas anuales. Esto es, hablamos de cómo el turismo multiplica 15 veces la población local, lo que se sitúa en el archipiélago, un contraste demográfico y de presión turística entre los más intensos del mundo. Y esto tiene sus efectos. Ha ido en aumento en los últimos años el hartazgo de la población, no contra el turista en sí, sino en contra del modelo económico que ha derivado en una crisis de la vivienda, expulsando residentes que han visto cómo pagan ahora más por una habitación de lo que antes pagabas por una vivienda entera, el incremento de personas que viven en caravanas o cómo médicos, profesores o policías no quieren venir destinados a las islas por estos elevados precios de la vivienda, además de la tan hablada gentrificación y pérdida de identidad. Hay saturación en la red de transporte público y, por supuesto, atasco en las carreteras y sus efectos en los recursos naturales como el agua y las playas emblemáticas. Además, también hay que decir que lo que hace la población es que ha pasado de quejarse de manera silenciosa, como bien comentabas, a protestar, ¿no? Los colectivos están exigiendo de forma urgente limitar el número de vuelos, de coches de alquiler o de plazas turísticas. ¿Cuál fue o cuál ha sido, Mamen, el punto de inflexión? Pues hace 2 años, la primavera de 2024, el 25 de mayo, bajo el lema Mallorca no se vende, una marcha desbordaba las previsiones, reunía a 10.000 personas, el centro de Palma. Estaban convocados por una plataforma pequeña de pueblo, por el Banco de Tiempo de Senselles. Y 2 meses después, el 21 de julio, ya en plena temporada turística, Menys turisme més vida, menos turismo més vida, llegaba a congregar hasta 50.000 personas, además de marchas de menor escala en Ibiza y Menorca. El año pasado, Pedro, 2025, fue un año puente de asambleas y protestas, y este verano hemos tenido la mayor protesta, como bien comentabas al principio, de la historia de Baleares. Con una presión turística al límite, más de 70.000 manifestantes, según los colectivos, protestaban el pasado 26 de julio por las calles de Palma, convocados por Menys turisme més vida, y apenas 2 semanas después otra marcha en Sóller, como uno de estos pueblos más afectados, más representativos de estos efectos del turismo. También allí se reproducían las protestas. Lo que llama la atención de estas marchas es su carácter transversal. No solamente es una protesta ecologista o de jóvenes, se ven familias, se ven trabajadores de todos los sectores que hemos visto cómo nos expulsaban de la casa donde llevábamos más de una década pagando para alquilarla por el doble de precio, además de, como te comentaba, el colapso de carreteras o la pérdida de identidad local en pueblos y masificación de playas a la que muchos isleños, de hecho, hemos dejado de ir. Claro, pero la gente sale a la calle no solo para demostrar que existen y que tienen una opinión, sino para trasladar esa opinión a quien puede hacer algo para aportar soluciones. Así que te pregunto, el gobierno balear, las administraciones de las islas, no solo de Mallorca, ¿cómo están reaccionando a este hartazgo? Bueno, pues el papel del gobierno balear, vamos a empezar, ha pasado de decir que había que quitar el impuesto turístico, el impuesto que se paga por cada estancia, a hablar de contención, y de este impuesto no se toca. Lo que ha ido haciendo en este tiempo ha sido reunir una especie de mesas, buscando un pacto social con el apoyo de diferentes entidades sociales, que lo que han hecho ha sido irse marchando del propio pacto porque están viendo pocas medidas de calado. Sí hemos visto como a nivel de islas pues está habiendo pequeñas regulaciones. Así, por ejemplo, Ibiza y Formentera han regulado la entrada de coches para evitar la saturación en sus carreteras, y Mallorca y Menorca trabajan en lo mismo. También pues se ha restringido los accesos en vehículo privado a determinados puntos, y se está estudiando de qué manera priorizar a los residentes en las islas a la hora de subir en determinadas líneas de autobús. Y es que hay imágenes de cómo hay trabajadores que no pueden llegar a sus puntos de trabajo porque este autobús está lleno de turistas. Así que el gobierno también lo que está haciendo ahora es mirar a los aeropuertos de Baleares. Aquí hay que decir que no hay ni voz ni voto por parte del gobierno balear tras las obras en el aeropuerto de Son Sant Joan y de Ibiza. Y es que hablamos este año de superar la barrera de los 47 millones de pasajeros. Si miramos ese año que hablaba antes, 2019, eran entonces 41 millones de pasajeros. Este año hablaríamos de superar los 47, de los que 34 millones de pasajeros pasarían solo por Son Sant Joan. Las infraestructuras mientras siguen prácticamente igual, y el espacio pues es el que es, una zona limitada por mar. Así que el hartazgo del ciudadano, insisto, no con el turista en sí, sino con el modelo turístico, pues está a la orden del día. Quiero saludar a Iván Murray. Él es doctor en Geografía, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de las Islas Baleares y una de las voces referentes cuando se trata de aportar reflexión sobre el modelo turístico. Iván Murray, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Oye, Iván, mira, ya sé que no es lo más relevante, pero cogiendo el hilo que dejaba Mamen, nuestra compañera, no sé
si restringir, por ejemplo, el número de vuelos que pueden llegar a un aeropuerto como el de Palma sería, como se ha hecho con los coches que pueden entrar a Ibiza o Formentera, sería una medida eficaz. Bueno, se tienen que empezar tocando muchas teclas y esta sería una tecla fundamental. Además, hay que tener en cuenta que se están llevando ampliaciones espectaculares, lo que nos sitúa en una situación cada vez de mayor vulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que el transporte aéreo tiene sus días contados por el final del petróleo, que está a la vuelta de la esquina, y también por un contexto de cambio climático espectacular. Y llevar a cabo esas inversiones, pues son inversiones, yo diría, cuando menos poco responsables. ¿Por qué crees que el turismo, bueno, en fin, te pido casi una lista esquemática de factores que explican, que ya sé que es larga, pero que explican que ahora con este modelo el turismo para Baleares es más un problema que una oportunidad? Bueno, se ha pasado de un sistema de producción turístico que convivía con otras formas de producción y cada vez ha ido tomando un matiz, podríamos decir, de carácter más rentista, mucho más vinculado a las dinámicas financieras, y eso lo que ha hecho ha sido prácticamente tratar al archipiélago balear como una gran plataforma de la cual extraer rentas. Y eso se ha ido extendiendo por todo el cuerpo social y por todo el territorio, y se ha pasado de una situación en que la producción turística estaba localizada en determinados, zonas, sobre todo costeras, y afectaba a determinados colectivos sociales muy asociados a esas zonas costeras, a extenderse por todo el territorio. Y prácticamente cualquier rincón de las islas es una potencial unidad de producción turística. Y eso ha ido generando una bola de nieve, ¿no?, a partir de la cual se van esperando sacar mayores rentas un año tras el otro, muy similar a lo que pasó con la burbuja inmobiliaria, que decían que no explotaría nunca, pero luego acabó explotando con el colapso de Lehman Brothers, ¿no? Por tanto, ya hace años que venimos señalando esta burbuja turística que va afectando prácticamente a todas las actividades. Incluso, por ejemplo, se habla del tema de la vivienda, que es el principal eje de desigualdad y de conflictividad en las islas, pero otro eje importante también es el que afecta a los alquileres de locales comerciales, que vemos cómo se van expulsando bares, cafeterías, comercios locales, etcétera, etcétera, porque se van disparando, los alquileres de una manera espectacular. De un año para el otro, a lo mejor, si se termina el contrato, te pasan de pedir 2.000 euros, 2.500 al mes, a pedirte 6.000, 6.500, ¿no? Y eso pues va generando un proceso de expulsión colectiva. Claro, si hubiese que emprender un camino a la inversa, ¿no?, hacia atrás, si hubiera que desinflamar esta realidad, este modelo, el número de personas que llegan cada año a Baleares, que cada año aumenta, ¿en qué punto, si es que hay algún punto en el que tú crees que el modelo sería sostenible? Bueno, eso es una utopía ahora mismo aquí, pero debemos empezar por algunos puntos. El punto principal aquí en las islas es el vinculado a la vivienda. Sí. Luego hay que tener en cuenta que más o menos un 35% del parque de la vivienda en Baleares son segundas residencias o están, vacías. Más o menos a un 50%. Luego todo ese parque tiene que movilizarse, pero claro, de este parque, una parte sustancial está vinculado al alquiler turístico. Se habla mucho de luchar contra el alquiler turístico ilegal, pero es que se tendría que ilegalizar una parte muy sustancial de ese alquiler turístico para poner la vivienda a cumplir su función social, ¿no? Y esa sería una de las patas. Otra de las patas importantísimas es reducir la capacidad de acogida de estas islas, y eso pasa por reducir los slots de los aeropuertos de las Islas Baleares, ¿no? Ahí, cuando de manera
paradójicas se han ido ampliando estos últimos años, tanto el aeropuerto de Palma como el de Ibiza. Bueno, el de Ibiza está en proyecto, ¿no? Eso se tendría que paralizar inmediatamente y empezar a tirar hacia atrás. Y al mismo tiempo, la llamada tasa turística, pues una función importante que debería cumplir sería la de crear un fondo destinado a la desturistificación de la economía balear, es decir, para fomentar una diversificación de nuestra economía. Porque lo que hemos visto es que tras cada crisis, y cuando Mamen lo explicaba era clarísimo, tras cada crisis y tras la crisis de la COVID, lo que ha pasado desde los años 60 ha sido que se ha ido intensificando la especialización turística de nuestra economía en nuestra sociedad. Y eso nos ha ido llevando hacia un callejón sin salida, haciendo que nuestra sociedad sea cada vez más vulnerable. Y eso lo vimos muy claramente durante la COVID, donde la economía balear y la canaria fueron las más sacudidas en términos económicos y sociales. ¿Por qué? Porque se paralizó todo. Claro. Tengo un minuto más, pero te voy a trasladar la pregunta que muchos te trasladarían posiblemente en Baleares, sí, de quienes no tienen digamos, sentido crítico sobre el modelo. Sería, o sea, lo que te podrían decir, bueno, si es que lo que está proponiendo es que matemos nuestra gallina de los huevos de oro, que es la única que tenemos. Sí, y yo les diría que hay que ir matándola, no, pero controlándola bastante. ¿Por qué? Pues porque las previsiones que digamos que tenemos en la mano es que este modelo no puede perdurar ad infinitum y mucho menos seguir expandiéndose, sino que lo que tenemos que hacer si queremos perdurar es ir contrayéndolo. ¿Por qué? Porque el petróleo quedan para unos más o menos 48 años. El cambio climático está aquí y lo vamos viviendo cada día. Es más, recientemente este verano han salido una información de Eurostat que dice que cada vez más ciudadanos europeos, sobre todo del centro y norte de Europa, particularmente los escandinavos, prefieren quedarse a realizar las vacaciones en sus países que no venir al sur de Europa. Y eso hay que empezar a pensar en todo ello. ¿Cómo podemos ser más resilientes, más fuertes para hacer frente a pues las turbulencias que ya están y que se van a agudizar? Pues desturistificar y diversificar, empezar a ser un poco más complejos. La naturaleza, cuando más compleja y diversa, más fuerte es, más resiliente. Pues lo mismo las sociedades humanas. Bueno, o sea, ser más complejos con una solución que también es compleja. Iván Murray, doctor en Geografía y profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de las Islas Baleares. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a vos. Bueno, me habría gustado comentarlo con vosotros, pero he gestionado mal el tiempo. Así que lo dejo para otra oportunidad. Carmen, Ignasi, Carla, muchas gracias a los tres. Un abrazo. Y hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.